los que hoy han jugado, ninguno ha gravitado. Y de hecho hoy me la agarro muchísimo con Bruno Guimaraes. ¿Por qué? Así que nada, para la gente de Brasil, y bueno, para la gente que también siga el fútbol de Brasil y le gusta el Mundial, no tiene nada, no tiene por qué ser solo para ellos, pero no le sobra nada a Brasil. A ningún equipo le está sobrando nada. Parecía que España se comía el mundo, parecía que Brasil se comía el mundo, parecía que Francia era uno de los candidatos firmes. Han rotado y han dejado más que expuestos a sus jugadores suplentes y que no les sobra nada, porque no son lo mismo que por ahí es el equipo titular que tiene en mente Tite o bueno, que tiene en mente otras selecciones. Ahora hablamos exclusivamente de Brasil y a Brasil no le sobra nada, lo ha demostrado, ha caído frente a Camerún con su equipo suplente, por ende sus jugadores suplentes, si han perdido con Camerún, significa que con el resto que va a venir ahora, que en teoría es más competitivo, tampoco está a la altura, así que no le sobra nada y los recambios no son garantía de nada, como no lo han sido a lo largo de estos dos anteriores partidos. Brasil ha ganado bien en los partidos anteriores, pero con su equipo titular que hoy no estuvo en campo. Y los suplentes no han cambiado mucho la ecuación, no han cambiado mucho el juego en sí. Simplemente Brasil ha perseverado en el tiempo en los dos partidos anteriores y ha logrado ganar, pero siempre con sus jugadores titulares, con los dos goles de Richarlison, en el segundo caso, en el gol de Suiza, con el gol de Casemiro, todos jugadores titulares. Los que hoy han jugado, ninguno ha gravitado. Y de hecho hoy me la agarro muchísimo con Bruno Guimaraes. ¿Por qué, pobrecito? Porque claramente ha tenido todas las de Brasil. Le han caído todas a él y ha quedado más que expuesto que no está a la altura de un equipo de Brasil titular. Claramente está para entrar desde atrás y bueno, aportar si tiene un buen día, pero hoy la verdad es que ha quedado tan expuesto como lo ha quedado Lukaku ayer frente a Croacia. Han tenido millones de oportunidades para poder marcar, una más clara que la otra, y no, no, y se han dado, se han expuesto sus debilidades o sus flaquezas. Así que lamentablemente hoy queda en preocupación para todos los que nos gusta el juego de Brasil, de que realmente no le sobra nada y que no le garantiza nada poder avanzar de ronda así de manera concreta y menos de ser campeón del mundo. A ver, se lo va a tener que ganar a base de esfuerzo, a ver si va mejorando y obviamente si el equipo titular sigue rindiendo como venía rindiendo anteriormente, pero hoy el suplente preocupa y mucho. Y como ya ha pasado en los partidos anteriores, no garantizan que puedan salvar a Brasil de una situación en la cual los jugadores titulares no puedan cumplir o no estén a la altura. Por ende, está fuerte la cosa, no se puede subestimar a ningún rival y prepárense para cualquier tipo de sorpresa porque este creo que es de los mundiales más parejos que hemos visto hasta ahora y en el que menos podemos predecir, en el que menos lógica hay. Así que Brasil se tiene que ajustar bien el cinturón como el resto de las selecciones que ya han sufrido algún golpe y demostrar que está para ser campeón, sin subestimar a nadie y que claramente va a tener que trabajar mucho con esos jugadores que no están a la altura, que generalmente son los suplentes, para que puedan aportarle algo diferente al equipo cuando este equipo titular, que suele responder, no responda, porque puede pasar, tiene que estar ahí atento para poder darle una mano al equipo titular. Así que ese creo que es mi pensamiento sobre Brasil, ¿no? Que hoy cayó frente a Camerún, que Camerún creo que en ningún tipo de momento quiso ganar el partido, por lo menos de lo que hemos visto. De hecho Brasil fue más, pero claramente quedó expuesto como lo hemos visto con Bruno Guimaraes en la mayoría de los casos, sin obviamente dejar de mencionar al arquero de Camerún, que ha sacado muy buenas pelotas, con algunos jugadores, algunos remates de Martinelli, otros de Anthony, ha tenido alguna que otra situación que ha estado bien, pero la mayoría que fueron afuera, todas, o la gran mayoría, mejor dicho, fueron de Bruno Guimaraes, que lamentablemente no está teniendo, o no tiene definición, mejor dicho, en ningún momento. Así que Brasil ha caído con Camerún, Brasil ahora va con Corea del Sur, pero nada le garantiza que en caso de que los titulares, que realmente son los que vienen ganando, en caso de que no estén a la altura, nada les garantiza que los que están en el banco, o la gran mayoría, los pueda salvar, porque hoy ha demostrado que no están a la altura de Camerún, o algunos pocos están a la altura de lo que es el Mundial para Brasil. El resto ha dejado mucho que desear, así que veremos qué pasa, veremos qué sucede con lo que viene para Brasil. Se le viene Corea del Sur el lunes. Veremos cómo viene la mano para el equipo titular, que realmente va a ser el que va a salir al campo de juego, pero el suplente hoy
ha demostrado y ha quedado evidenciado de que no va y que no está a la altura de lo que uno esperaba de Brasil, y que en caso de que el titular falle, todo el mundo está preocupado porque claramente no se sabe qué va a pasar con Brasil. Podría quedar afuera en cualquier momento si el equipo titular no está a la altura de las expectativas, que es realmente en el cual uno confía, o en el que uno podría depositar su confianza. Así que es más que nada para hablar de eso. A ver, no podemos juzgar a Brasil hoy porque no ha jugado su equipo titular, el equipo que va siempre, de hecho ninguno ha sido todo, pero justamente en lo cual hacemos foco y en lo cual hacemos el punto es que si ese equipo no funciona, o si ese equipo en algún momento se ve superado, salvo alguna que otra cara, o sea, muy pocas y muy puntuales, Brasil puede estar tranquilamente en el horno. Veremos qué pasa. Es simplemente para notar esto. No significa que Brasil no pueda ser campeón del mundo, ni mucho menos. Puede que haya tenido una mala tarde, pero hoy realmente esa es la imagen que han dejado los jugadores de Brasil que no están en el 11 titular, y que hoy se les ha dado la oportunidad, o que Tite les ha dado la oportunidad de poder demostrar en el campo de juego frente a Camerún, en un grupo ya cerrado, ya terminado. Así que hasta aquí, obviamente, con el análisis en caliente de lo que ha dejado Brasil frente a Camerún, o Camerún frente a Brasil. Hermosa victoria de Camerún, y sobre la hora, y hasta casi sin querer, pero bueno, lo ha logrado, eso es lo importante. Y bueno, Brasil va a tener que rever mucho y hacer mucho hincapié y mucho foco en estos jugadores que no están en el equipo titular, para que realmente puedan llegar a ser determinantes en caso de que los 11 que están en el campo desde el inicio no respondan.